La serie Mission 1 de GoPro es una apuesta arriesgada, innovadora y básicamente un golpe sobre la mesa de la marca para decir que la batalla con DJI e Insta360 no está del todo perdida. Las características y lo que se ha visto de estas cámaras parecen comprobarlo. Sin embargo, los precios parece que son su punto débil. Bienvenidos amigos a este nuevo video donde de forma muy breve voy a contarles cuáles van a ser los precios de lanzamiento de esta línea Mission 1 de GoPro y también tratar de entender un poco qué es lo que quiere la marca con esta serie. Empecemos igual por algo clave que es la distinción entre estas tres cámaras, aunque en realidad vienen siendo dos. La cámara base, llamada únicamente Mission 1, es una cámara con una resolución máxima de video de 16 novenos en 8K a 30 fps y un slow motion de 4K a 120 fps. Además cuenta con un sensor de 1 pulgada de 50 megapíxeles que veremos a lo largo de la línea Mission. También cuenta con un Open Gate de 4K hasta 120 fps. Si vamos a la Mission 1 Pro, las características van a ser muy similares a las que te acabo de mencionar de la cámara base. Sin embargo, la diferencia en la versión Pro es que esta puede grabar hasta 8K 60 fps y un slow motion en 4K de hasta 240 fps. Además, el Open Gate en la versión Pro sube hasta 8K 30 fps y también tiene 4K a 120 fps. La última versión que lanzará GoPro en esta serie Mission va a ser la Mission 1 Pro ILS, que es básicamente las mismas características que ya te mencioné anteriormente de la versión Pro, solamente que va a tener la posibilidad de tener lentes intercambiables para tener un mayor control creativo y un aspecto mucho más profesional. Con todo esto dicho, ahora sí vamos al punto central de este video, que son los precios de la serie Mission 1 de GoPro. Y antes quiero hacer un par de salvedades que me parece importante hacer. Y es que todos los precios que voy a decir en este video son el precio base de lanzamiento en dólares para el mercado estadounidense. Porque sí, como todos sabemos, este es un referente de precio, más no es que la conversión directa de dólares a nuestra moneda local sea directa, porque en los mercados latinoamericanos, y esto varía de país en país, el precio suele ser un poco mayor que este. Además, las cámaras de GoPro salen con dos precios, uno que es para el público general, que es el que voy a priorizar simplemente por comodidad, y otro para los que son suscriptores de GoPro, que normalmente es unos 100-150 dólares más baratos que el precio del público general. Ahora sí, empecemos con los precios. La Mission 1 base va a salir con un precio de lanzamiento de $599, mientras que la Mission 1 Pro va a salir con un precio de $699. Si eres suscriptor de GoPro serán $100 menos. Y quiero remarcar que este es el precio para los paquetes más básicos. ¿Y por qué digo que son los paquetes básicos? Porque va a haber para la Mission 1 Pro un paquete que va a ser llamado la Grip Edition, que es básicamente un grip metálico que te va a dar una mejor sensación en la mano y que va a permitir que esa jaula se adapte como si fuera una cámara tradicional que puedes agarrar muy sencillo y para hacer video o para hacer fotografía. Antes, para estas cámaras de acción, e incluso todavía hoy en día, se pueden conseguir de terceros, marcas como Teles y New Lancy y demás, pero esta será directamente de GoPro. Este Grip Edition va a tener un precio de $799 para público general y de $649 para suscriptores. Ahora, con respecto a la Mission 1 ILS, esta también va a tener un precio de $699, también en el paquete básico sin ninguna clase de accesorios. Eso sí, ten en cuenta que GoPro va a lanzar unos paquetes con varios accesorios que van a ser los Creator Editions, que la verdad se me hacen bastante interesantes. Sin embargo, su precio me pone a dudar un poco. El primero es el Mission 1 Pro Creator Edition a secas. Este va a incluir un Media Mod, una Grip Volta 2 para ir cargando la cámara mientras grabas, un kit completo de micrófonos inalámbricos de GoPro y un case para cargar todos estos accesorios. Este Creator Edition costará nada más y nada menos que $1,099, que se me hace a mí una verdadera locura. Pero si eres suscriptor vas a tenerlo por $950.
Pero GoPro no se ha quedado ahí, tendrá un segundo paquete que será el Ultimate Creator Edition, como una versión en esteroides del anterior que ya te mencioné. En este paquete GoPro incluirá cosas similares al Creator Edition a secas, como el Media Mod, el Volta, el set de micrófonos y el case pues para guardar todo esto. Pero también le sumará un Fluid Pro AI, que es su estabilizador, además de un Light Mode 2 para la iluminación en tomas nocturnas. ¿Y cuánto cuesta este paquete? Nada más y nada menos que $1,200. Pero si eres suscriptor te puedes ahorrar 150 y te costará solo 1,050. Pero ojo, hay que aclarar algo muy importante. El próximo 28 de mayo no salen al mercado todas estas cosas que te he ido mencionando en este video. A finales de mayo solamente verán en el mercado la luz la Mission 1 básica y también la Mission 1 Pro. Y entiendo que también se podrá conseguir el Grip Edition. Sin embargo, lo que es la Mission 1 Pro y LS, además de todos los Creator Editions que te mencioné anteriormente, se espera que salgan en el tercer Q del 2026. Entonces, si te interesa alguno de esos, tienes unos cuantos meses más para ahorrar, porque sí, es bastante dinero. Pero ¿a ti qué te parecen estos precios de la serie Mission de GoPro? Si te soy sincero, yo tengo mis conflictos, pero este era el punto que particularmente me preocupaba por esta jugada tan arriesgada que está haciendo GoPro en el mercado. Por lo menos a mí me da la sensación de que GoPro se ha dado cuenta de que la pelea con DJI e Insta360 está un poco perdida y ha decidido arriesgar, innovar y hacer algo completamente diferente y que sinceramente no esperábamos tan así. La línea Mission cumple esas características que te acabo de decir y realmente le aplaudo a la marca porque se arriesgó, está innovando, está cambiando el paradigma y está tratando de salir de ese letargo en el que lleva por lo menos un quinquenio fácilmente. Pero esa innovación y ese riesgo viene con un precio muy alto, literalmente muy alto. Y esto es porque la Mission 1, la más básica de todas, es $200 más costosa que la DJI Action 6 que salió recientemente o la Insta360 Ace Pro 2. Eso en los paquetes sencillos de esas cámaras. Y si lo comparamos con la Pocket 4 es $50 más costoso de lo que cuesta esa cámara que acaba de salir. Murió la luz del fondo. Retomando, yo creo que esta jugada de GoPro, además de lo arriesgado de cómo están llegando al mercado, también es una forma como de desmarcarse de cierta manera del nicho de las cámaras de acción exclusivamente. ¿Y por qué? Porque básicamente siento que estas cámaras están pensadas en un público un poco diferente, que puede ser creadores de contenido y gente un poco más profesional de la industria, que usa estas cámaras para muchas otras cosas que no son necesariamente cosas de acción. Pero acá en este plan de GoPro veo una falencia clara, que es el tema de los precios. Porque sí, son bastante elevados, mucho más que los de la competencia, y que no sé si sus clientes habituales vayan a pagar necesariamente esto. Además, han quedado en una especie de limbo raro, porque están un poco por encima de las cámaras de acción, pero siguen siendo un poco más económico que marcas como Sony, Canon, Fujifilm, entre otras de cámaras, en sus líneas más básicas o en sus líneas blogger, que es allí donde creo que GoPro quiere empezar a competir un poco más, especialmente con la ILS. Yo sinceramente no sé si esto es una jugada demasiado arriesgada por parte de GoPro, pero sigo insistiendo que les aplaudo el meterle ese timonazo a la empresa y buscar alguna alternativa y hacer algo distinto, porque claramente hacer lo mismo cada año no estaba dando resultados. Muy pronto sabremos si esta jugada les da dividendos y les va bien o es un fracaso estrepitoso. Por ahora de mi lado no es más en este video. Y recuerda que si te fue de utilidad no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, que además también tengo otros videos hablando de distintas cámaras GoPro y comparándolas con la competencia de DJI e Insta360. Nos vemos en el siguiente video.